Hay momentos en la vida en los que Dios no responde, no habla, no da señales, no abre puertas, y tú oras y lloras y suplicas, pero el cielo parece en silencio. Y es ahí donde muchos se rinden, porque confundimos el silencio de Dios con su ausencia. Pero escúchame bien, Dios no guarda silencio para castigarte. Dios guarda silencio para enseñarte. El silencio como escuela espiritual. Vivimos en un mundo ruidoso, ruido externo y ruido interno, pensamientos que no paran, miedos que gritan, expectativas que presionan, opiniones ajenas que te desgastan, y en medio de todo ese caos, Dios no compite por tu atención. Él no grita, Él espera, porque hay verdades que no se aprenden escuchando, se aprenden callando. El silencio no es vacío. El silencio es presencia. Cuando Dios te calla, no te está ignorando. A veces Dios permite que todo se apague para que escuches lo que siempre estuvo ahí. Cuando ya no tienes palabras, cuando ya no sabes qué pedir, cuando te quedas sin fuerzas, ahí empieza la verdadera conversación. Porque Dios habla en el silencio, de la misma forma que habló a Elías, no en el viento fuerte, no en el terremoto, no en el fuego, sino en un susurro suave y profundo. Y ese susurro solo se escucha cuando el alma se aquieta. El silencio rompe el ego, el ruido lo mantiene vivo, lo distrae, le da excusas, le permite fingir que todo está bajo control. Pero cuando el silencio llega, no hay dónde esconderse. Ya no están las voces externas, ni las opiniones, ni las validaciones, ni los aplausos. Solo quedas tú, y ahí aparecen las preguntas que evitabas, las heridas que tapabas con actividad, los miedos que el ruido mantenía dormidos. El silencio te enfrenta, te desnuda, te quita los títulos, las máscaras, la imagen que construiste para sentirte fuerte. Y sí, eso duele. Duele porque el ego vive de sentirse suficiente, de creer que puede solo, de pensar que entiende todo. Por eso huimos del silencio. Por eso llenamos cada espacio con sonido, con pantallas, con prisa. Pero Dios no te abandona en el ruido. Dios te lleva al silencio, porque solo ahí el ego se quiebra, y cuando se quiebra, el espíritu respira en el silencio. Entiendes algo que cambia todo, que no controlas el tiempo, que no dominas el camino, que tu fuerza tiene un límite. Y cuando aceptas eso, cuando sueltas la ilusión de control, no te vuelves débil, te vuelves humilde. Y en esa humildad ocurre lo sagrado. Dejas de luchar, dejas de exigir, dejas de empujar, confías, y cuando confías ya no necesitas ruido para sentirte completo. Dios usa el silencio para sanar, porque hay heridas que no responden a palabras, dolores que no se alivian con consejos, vacíos que ninguna explicación logra llenar. En esos lugares el ruido estorba. Ahí no hace falta que alguien hable, hace falta que alguien permanezca. Y en el silencio Dios se acerca. No llega con discursos largos, no llega con respuestas inmediatas, llega con presencia. Una presencia que envuelve, que calma, que sostiene cuando ya no tienes fuerzas. En el silencio, Dios toca donde nadie más puede tocar, donde no entran las opiniones, donde no llegan los juicios, donde solo existe tu verdad y su amor. Y lo que trae no es lógica, es paz. Una paz que no depende de que todo se arregle, que no exige que la tormenta termine, que permanece incluso cuando el viento sigue fuerte. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento, la que no se explica, pero se siente. Nace cuando sueltas la lucha, cuando dejas de querer entenderlo todo, cuando bajas las armas del control, y entonces descansas, no porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás solo.
descansas en Él y en ese descanso empieza la sanidad. El silencio te enseña a escuchar de verdad, porque cuando callas, el mundo deja de gritarte y tu interior empieza a hablar. Empiezas a notar lo que siempre estuvo ahí, pero que el ruido mantenía oculto. Tu respiración volviendo a su ritmo, tu corazón marcando la verdad. Esa intuición que no empuja, guía. En el silencio, la vida se vuelve audible y algo cambia. Comienzas a diferenciar lo que nace del miedo, de lo que viene de Dios. El miedo es urgente, apura, presiona, confunde. Dios no trae confusión, trae claridad. No siembra ansiedad, entrega dirección. No exige prisa, vela a propósito. La voz de Dios no grita, no compite, no se impone. Susurra, y solo quien aprende a callar puede escuchar ese susurro que ordena el alma y endereza el camino. Por eso el silencio no es vacío, es entrenamiento espiritual. Es el espacio donde el ruido se apaga y la verdad finalmente se deja oír, porque hay cosas que Dios solo dice cuando todo lo demás ha guardado silencio. El silencio como acto de fe. Callar no es rendirse, no es perder, no es quedarse sin respuestas. Callar es confiar, es soltar la necesidad de explicarlo todo, es dejar de pelear con lo que no entiendes, es decirle a Dios, sin palabras, no comprendo el camino, pero sigo caminando. No veo la salida, pero no me detengo. No tengo control, pero descanso. Y eso no es debilidad, eso es fe madura. La fe infantil pide señales todo el tiempo. La fe madura permanece, aunque el cielo parezca en silencio. Es la fe que no exige pruebas diarias, que no negocia su confianza, que no se desespera por respuestas inmediatas, porque entiende algo profundo, que Dios no deja de obrar solo porque no está hablando. A veces Dios calla, no para ausentarse, sino para fortalecer tu raíz, para enseñarte a confiar sin muletas, sin confirmaciones, sin aplausos. El silencio de Dios no es abandono, es preparación. Y quien aprende a guardar silencio delante de Él, descubre que, aun cuando todo parece quieto, Dios sigue trabajando a su favor. El verdadero despertar espiritual, el despertar espiritual, no ocurre cuando sabes más, ocurre cuando necesitas menos ruido, menos validación, menos control y más presencia, más quietud, más Dios. El silencio te devuelve a lo esencial, te recuerda quién eres cuando todo lo demás se apaga. Cierre, tono profundo y sereno. Si hoy Dios guarda silencio en tu vida, no te desesperes. Tal vez no está alejándose, tal vez está acercándose más que nunca. Calla, respira, escucha, porque en el silencio Dios no solo habla, Dios transforma. Hay momentos en la vida en los que Dios no responde. No da señales, no abre puertas. Y tú oras y lloras y suplicas, pero el cielo parece en silencio y es ahí donde muchos se rinden, porque confundimos el silencio de Dios con su ausencia. Pero escúchame bien, Dios no guarda silencio para castigarte. Dios guarda silencio para enseñarte. Vivimos en un mundo ruidoso, ruido afuera y ruido adentro. Pensamientos que no paran, miedos que gritan, expectativas que presionan. Y en medio de todo este caos, Dios no compite por tu atención. Él no grita, Él espera, porque hay verdades que no se aprenden escuchando, se aprenden callando.
nunca, que nunca. Cuando Dios calla, mi fe aprende a confiar sin ver. El silencio no es vacío, el silencio es su presencia. A veces Dios apaga todo para que escuches lo que siempre estuvo ahí. Cuando ya no tienes palabras, cuando no sabes qué pedir, cuando te quedas sin fuerzas, ahí empieza la verdadera conversación. Como habló a Elías, no en el viento fuerte, no en el terremoto, no en el fuego, sino en un susurro suave y profundo. El ruido alimenta el ego, el silencio lo desarma. Cuando todo calla te enfrentas a ti mismo, a tus miedos, a tus apegos. Y duele, por eso huimos del silencio, pero Dios te lleva ahí. Porque solo cuando el ego se rompe, el espíritu despierta. No controlo, no entiendo, no puedo solo. Y entonces ocurre algo sagrado. Confío. En el silencio Dios sana lo que nadie ve. No con discursos, no con explicaciones, sino con paz. Una paz que no depende de que todo esté bien. Una paz que existe incluso en la tormenta. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando Dios calla me transforma, cuando Dios calla me restaura. No necesito respuestas, solo su presencia. Cuando Dios calla me transforma, cuando Dios calla me restaura. No necesito respuestas, solo su presencia. Si hoy Dios guarda silencio en tu vida, no te desesperes. Tal vez nos está alejando, tal vez se está acercando más que nunca. Calla, respira, escucha. Porque en el silencio Dios no solo habla, Dios transforma.